páginas ni ruido. ¿Será que ya? Bueno, capítulo 13. Romanos capítulo 13. Verso 1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, de su Hijo y de su Santo Espíritu. Sométase toda persona a las autoridades. Dice así en la suya. Amén. Como algunos andan llevando de testigos de Jehová de las Biblias que ya las dañaron ellos. Pero estas son buenas. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto es noticia. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios dice para tu bien, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Santo, yo no sé para qué. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Puede tomar su asiento. No sé cuántos pueden decir un gloria a Dios. Hay una pregunta, ese es el tema de hoy, una pregunta. ¿Debo pagar mis impuestos? Amén. Como que va a estar un poco serio esto, ¿Debo pagar mis impuestos? Y es la pregunta, ese es el tema y la pregunta. En la vida, hermano, hay autoridades naturales, familiares, militares, administrativas, religiosas, y todas representan algún tipo de autoridad. Entonces, prácticamente todas y cada una de ellas, ya que Dios es el creador del cielo y de la tierra, todas han sido establecidas por Dios. Todas, tanto la familia, todas han sido establecidas por Dios, porque de Jehová es la tierra. Eso lo encuentro en el Salmo 24, verso 1, creo. Esto quiere decir que Dios tiene un dominio total sobre los ricos, los reyes, los poderosos, los pobres, todo, hermano, todo. Dios tiene Dios tiene un control total. No hay nada que se escape a Dios. Y eso es importante que nosotros lo sepamos, porque somos hijos del Rey. Somos hijos de Dios y es necesario saber qué tanto dominio tiene mi papá. Es necesario que nosotros sepamos qué tanto Dios gobierna, para que nosotros podamos tener esa dignidad, ese gozo. Hay gente que es cristiana pero triste. Se sienten destruidos, se sienten... Nadie me quiere. Antes me invitaban a bailar. Ay, Dios. Así dice, me invitaban aquí a comer y todo. Y desde que me hice cristiano, decía, nadie me invita. Me lo van a invitar. Entonces mucha gente vive triste por ser cristiano, pero esa es una confusión. Porque Dios es grande. Dios es grande y nosotros no debe haber en nosotros temor alguno. Si nos morimos, nos vamos con Dios. Nosotros estamos en victoria. Denle un aplauso al Señor porque estamos en victoria.
Porque Dios nos está preparando para el encuentro, aleluya. Porque Dios es santo. Usted quiere estar con Dios. ¿Cuántos quieren estar con Dios? Levante la mano. Háganse santos. Porque Dios es santo. Y para estar con Dios hay que ser santo. Dios no es Dios, hermano, de gente perversa, hermano. Dios es Dios de santos. Dios, la santificación, hermano, básicamente habla de aquellas cosas que están reservadas para Dios. Cuando todas las cosas, por ejemplo, esta batería aquí, aunque no es una persona, pero está reservada para Dios. ¿Verdad que sí? Y a mí vino un hermano que tenía cierta confusión en cuanto a las cosas de Dios y me dijo, hermano, me dijo, yo no sé por qué, porque hay gente que se equivoca con el celo. El celo se le desborda como esos ríos que se desbordan. Un hermano vino y me dijo, hermano, yo no sé por qué usted deja que los niños toquen la batería. Pero los rockeros allá sí dejan que los toquen. ¿Cómo nosotros? ¿Cómo yo voy a esconder algo, hermano, de un niño sabiendo que es de Dios? Si todas las cosas las ha hecho Dios para su pueblo. Amén. Entonces, ese es un mal, como estar uno mal orientado. Entonces, prácticamente Dios creó todo y sin embargo debemos conocer el origen de la corrupción. Si usted lee Génesis capítulo 6 y como verso 5, usted encontrará que Dios miró a los hijos de los hombres y lo único que pudo ver fue corrupción. Génesis capítulo 6 verso 5. Dios, hermano, desde allí Dios tiene un cuidado. Si su hermano, está a la par suya, no tiene Biblia, enséñale usted, dígale, mira, aquí dice 6:5, dice, y vio Jehová, o sea que Dios sí mira. Y mira de lejos y de cerca. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha, ¿dónde? En la tierra. Y que todo designio de los pensamientos, miren, del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Fíjese lo que Dios pudo ver. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Y si usted sigue leyendo, pero eso puede leer en su casita cuando está ya descansando. ¿Verdad? Aquí no se viene a leer la Biblia, aquí se viene a escuchar. Porque eso es importante. Ahora bien, todo rechazo, fíjate bien lo que le digo. Cuando dice aquí que Dios vio, nos está hablando la realidad. ¿Y a quiénes vería? Primero miró a Caín, luego miró a todos los que hicieron lo malo. Y aún hoy día, ¿qué es el hombre? Dice el Salmo, para que lo visite. ¿Qué es el hombre? Para que lo mire. Pero, sin embargo, debemos de tener nosotros aquella idea y aquel principio en el corazón de que todo rechazo, fíjate bien lo que le digo, ponga atención, no quiero que se duerma. Yo tengo fama por no dejar que la gente duerma. Y cuando se duermen 2 que 3, pienso que estoy perdiendo esa gracia que Dios da. Pienso que yo no estoy hablando nada importante para ustedes. Ustedes me han visto que yo vengo y me paro por ahí. ¿Por qué me paro y me paro por ahí? Y yo siento sueño. Pero yo me pongo de pie, ¿no? Yo me pongo de pie y yo trato de estar para estar, porque si yo me acomodo y me dan una almohadita y todo, no. Denle un aplauso al Señor. Entonces, quería decirle que todo rechazo a las medidas de Dios indican corrupción y presencia maligna. Usted no debe rechazar, usted debe de aprender a decir amén. Nunca diga no se puede. Nunca diga no lo creo. Mientras diga yo no diga yo no, usted diga amén. Amén. Usted le dice, hermano, otro aplauso al Señor. Dios no nos ha llamado para que digamos no. Dios nos ha llamado para que nosotros digamos amén. A todo, hermano. Dios le sanará, amén. Y usted está pobre, no, yo estoy bendecido. Sí, hermano. O sea, Dios es así.
Nosotros debemos de ser positivos hasta la coronilla para poder recibir, porque la fe es en contra de probabilidad. La fe es en contra de toda debilidad. Hay gente que dice, ay, este es mi dolor de cabeza, y este es mi reumatismo, y esta es mi artritis, y esta es mi... No, hombre, todo es de ella, no deja para nadie. Así no trabaja, así no trabaja. ¡Aleluya! En Dios me levantaré, iré y pelearé, y diré para los pecados, caminaré y haré cosas grandes. Aleluya. Si como Dios quiere, Dios no quiere. Dios mío, ya me imagino que Dios me llamó a la debilidad, no, hombre. Entonces prácticamente la palabra de hoy, hermanos, que hemos leído, porque hemos leído una palabra que usted ya más o menos le entendió algo, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque las autoridades han sido establecidas, dice, han sido de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, yo lo revuelvo a ver si usted me dice, no, así. Pero la palabra de hoy, hermano, puede producir una reacción en su corazón. Sin embargo, hay una palabra entre líneas, la cual nosotros debemos de ver en esto que acabo de leer. Hermano, dice aquí una palabra que nosotros debemos de ver mucha atención. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ya me brinqué por ustedes. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo, dice aquí, pero de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación. Esa es la palabra, esa es la palabra entre líneas, condenación. Qué tremenda esa palabra, hermano, condenación, porque esta tiene que ver en este reino y en el venidero. La palabra condenación. Entonces uno tiene que tener aquello, hermano. Esto de la condenación, hermano, nos involucra a nosotros. Nos involucra en el sentido, hermano, que cuando hablamos de conciencia, de condenación y de corazón, estamos hablando, hermano, que nuestro corazón está involucrado en la vida. Y que nosotros, hermano, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tenemos que tener un cuidado especial en cuanto a nuestro desarrollo, porque imagínense, le voy a decir así, en mis propias palabras, que Dios me dijo, que si este hombre no es honesto en sus impuestos, en todo eso, supuestamente lo que Dios ha hecho es perfecto en nosotros, y Él es un ciudadano del reino de los cielos, ¿sí? ¿Cuánto digan amén? Amén. Entonces, pero Él es en los impuestos. Gracias. En los impuestos, él fuera deshonesto. ¿Podrá este hombre ser ciudadano del reino de los cielos? No. ¿Con esa conducta? No. ¿Con esa manera de ser? No. Ya, con eso le digo por dónde va el mensaje. Que si nosotros queremos heredar el reino, nosotros tenemos que ser 10 en este mundo. Nosotros tenemos que ser cuidadosos. Adelante, pasen adelante. Debe haber en nosotros una atención especial hacia los impuestos, hacia todo lo que Dios ha propuesto. Para acá, por favor. Porque si nosotros, hermanos, somos deshonestos en el pago de los impuestos, en el desarrollo de nuestra vida como miembros de esta ciudad, denle un aplauso al Señor. Según la orden de Dios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjense que esto es importante porque Dios ha escrito aquí que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro, eso no quiere decir que Dios esté de acuerdo con algunas barbaridades que haga el gobierno, pero lo que le quiero decir es esto, porque hay algunas medidas absurdas, hermano. Hay algunas medidas, hermano, que sorprenden a los hombres, pero en realidad, como Dios ha establecido la ley, usted debe de primeramente obedecer a la ley. Que el hombre está haciendo algo malo, usted obedece, porque ese es un buen principio. Si usted no obedece a las autoridades, dudo que le obedezca a Dios. Y lo digo con todo respeto.
Hermanos, tenemos que ser, alguien me habló algo de los testigos de Jehová. Y me habló de los testigos de Jehová que no están aceptando a la gente, hermano, que entró ilegalmente a esta nación. De los cuales el primero es su servidor, porque yo entré brincando por la montaña, me parecía venado. Y yo entré, hermano, y yo no me avergüenzo porque Dios me trajo para acá, porque Él quería que yo le sirviera aquí. O sea, Dios, denle un aplauso, hermano, denle un aplauso. Pero lo que le quiero decir es que todos hemos fallado. Imaginen que los tíos de Jehová están votando a la gente, están echando a la gente porque Él quiere solo gente que esté bien firme en ese sentido. Pero los tiempos son de Dios, los tiempos pertenecen a Dios. Entonces prácticamente, porque, por ejemplo, si yo le invito en Hechos de los Apóstoles, fíjate bien, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, aquí sucedió algo, que agarraron a los apóstoles y parece que les dieron palo, les dieron un azote, ¿verdad? Y al final les hicieron una advertencia, fíjate bien, 5:27 creo que en 20. Dice el 25, en el 5:25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí varones, no estoy ahí, ¿o sí? Pero viniendo uno les dio noticias, he aquí varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre, en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén, gloria a Dios por aquellos varones, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, o sea, de Jesucristo. Y ahí se lo volví a aclarar, respondiendo Pedro les dijo, los apóstoles les dijeron, es necesario, bueno, ellos hicieron hicieron ellos esta reflexión, respondiendo Pedro y los apóstoles, y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces este es un punto bien así que se ve contradictorio, pero obedecer a Dios es obedecer a la ley. ¿Por qué razón? Si nosotros nos ponemos a observar esto, las autoridades, hermanos, sirven a Dios. ¿Se imagina usted puede imaginar? ¿Quién puede imaginarse? Amén. Levante la mano los que pueden imaginar. Amén. Entonces, ok, imagine, usted que puede imaginar esta ciudad sin ley, usted. Solo imaginémonos, ¿verdad? Que no hay ley, que este pueblo es el pueblo sin ley. ¿Usted cree que podríamos vivir aquí? No. ¿Usted cree que no nos hubieran venido ya a apedrear y a somatar a todos nosotros? Sí. Todas sus hijas donde estuvieran, todos estos carros vandalizados, yo necesito aquella luz y se la voy a quitar. Y tu mujer me gusta, dámela. ¿Por qué? Porque tengo más fuerza. No. Eso sería, hermano, un pueblo sin ley. La calle estuviera llena de basura, hermano. Pasaran hombres ahí en una troca disparando arriba, y matando al que le da la gana, hermano. Un pueblo sin ley, y eso queremos nosotros. No. Entonces, prácticamente no tienen necesidad de imaginarse, porque hemos podido ver en países donde la ley ha sido de baja fuerza, y se ha podido producir, hermano, en aquellos pueblos mucha violencia, mucho crimen, mucho abuso. Y esto, hermano, habla de que Dios nos ha llamado, hermano, a nosotros a vivir, hermano, una vida, como dijéramos, de integridad. Dios quiere que nosotros vivamos una vida de seguridad y integridad, y seguridad. ¿Han visto los carros de la policía? ¿Cuántos han visto los carros de la policía? ¿No los miran? Ahí dice seguridad e integridad. ¿Usted lo cree? Sí, tenemos que creerlo. Sí, tenemos que creerlo. La policía yo venía por la R.
hermano, y de repente, así me paré yo, porque ya no me gustó la musiquita. Me paré yo y dije, Dios mío, ¿qué habré hecho? Pero si todo está bien, ¿qué habré hecho? Doblé aquí, puse la luz. No puede ser, yo me quedé quietecito, hay que quedarse quietecito. Si usted es bueno, no teme. Me quedé quietecito. Y yo venía en una Montero negra que tenía yo hace como 5 años ya. Y venía yo y yo me paré y me quedé quieto y dice, ¿me da su licencia, por favor? En la aseguranza, todo me pidió. Driver license, insurance y todo eso, se lo dijo. Y se fue por ahí atrás y yo estaba viendo por el espejo. Y dije yo, ¿qué será? ¿Qué habré hecho? Dije yo. Entonces no, él fue y miró que mi licencia, más de 20 años, hermano, sin un ticket, nada. Dije, pero yo tengo todo bien. Entonces viene y al rato viene y él ya había investigado mi nombre y todo. Y dice, señor Rodríguez, a la orden. Dice, mire, me dice, no tenga pena, lo he tenido, dice, no porque usted le ha hecho algo malo. Y quiero decirle que este problema que usted tiene no va a su licencia, así que sienta seguridad. Oh, gracias, le digo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Es que el sticker se le ha vencido. Pero el sticker de la camioneta. Pero dice, pero solo le daré un warning para que vaya, le agarre el sticker y se lo ponga. Muchas gracias, señor oficial. Sí, nosotros estamos aquí para ayudar. Dice, ok. Y yo miré en la puerta, servicio y seguridad. Amén, dije yo. Yo tengo más de 20, imagínense, más de 25 años de no ticket, no nada, ni alta velocidad, nada. No digo que soy bueno para manejar. Mejor digamos que soy cuidadoso. Denle un aplauso, señor. ¿Por qué voy a tener miedo, pues? ¿Por qué voy a estar temblando de hombre? Si usted es una buena ciudadana que paga sus impuestos y todo, ¿y cuál es el miedo? Entonces, esa es la seguridad que quiere Dios que nosotros sintamos. Las autoridades, bomberos, doctores, están para protegerle siempre. Viene bien. Uno no puede tratar mal a un doctor. ¿O sí? No, él le puede salvar la vida. Los bomberos, hermano, hay que apartarse para que pasen. Viene la autoridad siguiendo a un criminal. Usted no vaya con el criminal, usted apártese. Que lo agarre. Dale, bendito Dios, que usted no era yo. Que pase. Y que vaya y que lo agarren, pues. Porque las autoridades tienen la puesta. Si usted se fija bien ahí, ¿verdad? Entonces prácticamente cuando vemos el verso 3, Hechos, por otro lado. Romanos capítulo 13, versículo 3, ahí es. Y dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Y si usted está correcto, adelante. Sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Señor Rodríguez. No, pues nadie me dice así, pues. Y yo digo, hombre, qué bonito. Señor Rodríguez, no se preocupe, este problema no es de su licencia. Fíjese, hermano, que nosotros no podemos tomar el juicio en nuestras manos. Eso va en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Sabe usted que en Colombia hubo, aquí tenemos a mi hermanito que está ahí, y mi hermano, hubo un movimiento que se llamó FARC, Fuerzas Armadas, bueno, colombianos al final, no sé cómo decir, pero el caso fue que los doctores en Colombia, todas las ramas médicas y los edificios y los hospitales, cuando entraba uno de los de la FARC, que venía herido de bala y todo, los doctores estaban, hermano, tomando partido. Estaban tomando partido y dicen, mira, de la FARC, vamos a tomarnos un café. Que se desangrara y se muriera. Porque las universidades, los hospitales y todo, estaban tomando, hermano, aquello de que aquellos no merecían vivir. ¿Dios es así? No, entonces vino y hubo, esto lo leí en una parte que vi, en un papel que leí. Por ahí, pero el documental. En una revista, no sé qué, lo leí. Y decía que en los hospitales, los doctores y todo, a esta gente le estaban haciendo un rechazo hacia ellos. Y si entraba alguno así, y se iba muriendo,
Ahorita te invito a un café a esta, pero ahorita vamos a operar nada. Políticamente lo dejaban que se muriera. Y hubo un movimiento tremendo donde les dijeron que ellos no estaban para llevar a cabo esa clase de juicio, que todo el enfermo que entrara, curarlo, sí, salvarlo. Para eso eran doctores, para eso eran bomberos. Usted no puede tomar partido, usted no puede ir al lado de los bandidos ni al lado de los buenos, sino que usted debe ser una persona que ame a Dios. Así es. ¿Me entiende? Porque para eso Dios nos ha llamado, pues. Porque Él quiere tener algo bueno aquí. El tema de hoy es pagar impuestos. ¿Puedo yo mentir en los impuestos? No. Porque eso me hace injusto, me hace deshonesto, y hay alguien que me está mirando. Hay gente que le aumenta, gané aquí o perdí allá o pagué esto y no lo pagó, para ver de sacar más beneficio, y van a buscar a un tipo. Mira, yo conozco uno que hace bien bonito, te hace un Mickey Mouse ahí, te saca buen billete. Hermano, ¡Aleluya! Eso no solamente es pecado, sino que el día que a usted le pregunten algo, no vaya ni con cuál lengua contestar. Pues sí, porque no vaya que decir, pues. Le van a decir que usted ganaba tanto, ¿no? ¿Y a dónde trabajó? A ver, tráiganos un documento que trabajó ahí. Por eso muchos de estos hombres que hacen taxis se han visto involucrados en problemas de esto, porque ellos están dispuestos a mentir por usted, y eso tampoco es. Si alguien le dice, oye, yo le puedo hacer un arreglito aquí, ¿verdad? No, dígale, entonces me voy, no es este lugar que yo ando buscando. Porque usted quiere verdad. Usted no es parte de la mentira de este mundo, usted es parte de la verdad de este mundo. Denle un aplauso al Señor. Porque si usted miente, usted no es un ciudadano del reino de los cielos. Puede una persona gozar, fíjese bien, de beneficios cuando es egoísta. Aquí en Estados Unidos hay mucha gente, hermano, que ha sido egoísta con este gobierno. Vinieron solo a explotar este mundo y a hacer casas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, quieren que siga, Perú y todas partes. Hermano, vinieron aquí, hermano, solo a explotar y a mentir y todo. No, hombre, ¿para qué necesitamos delincuentes si tenemos una sociedad perversa? No. Tenemos que ser honestos, hermanos. No podemos ser egoístas con este país. Si estamos bajo este cielo, tenemos que respetar las leyes y hacer las cosas como a Dios le agrada. Porque, denle un aplauso al Señor. Si una persona engaña al gobierno en su declaración, ¿tiene respeto hacia Dios? No respeta a Dios, porque Él me está diciendo. No se está sujetando. Exacto. Va a decir, ¿por qué estás haciendo eso? Si estas leyes yo las he puesto. No me ama, me dice el Señor. No me respeta. Entonces esto, hermano, yo no sé. Ya van a hacer taxes. ¿Para quiénes van a hacer taxes? Ya todo el mundo. Ya creo que ya van a empezar a hacer taxes desde noviembre hasta abril. Póngase en la verdad. Póngase en la verdad. Hable verdad, la verdad. Declare, si usted está ganando cash, declare. Amén. Hay gente, hermano, que quiere que el gobierno le ayude. Oye, no le ayudan, así también. ¿Y por qué anda triste? No, dice, no me ayuda. Pues sí, porque toda la vida vivió como egoísta. Toda la vida vivió no declarando sus impuestos. Tenía que se andaba limpiando casa ahí. Usted haga tax, hermano. Usted diga, bueno, yo limpié tantas casas y me dieron tanto. Aquí todo es tallado, pues. ¿Me entiende? Entonces, prácticamente, si uno se pone contrario a esto, es que uno no es hijo de Dios. Hay que declarar que usted está haciendo cualquier negocio. Mire, yo hago un negocio sencillo y yo gano esto, y aquí está mi forma corrida, le llaman. Entonces, ellos hacen los taxis, y después usted va a hacer taxis y va a tener derecho a una ayuda. Esto, hermano, prácticamente, esta palabra que hemos leído puede crear un conflicto interno. Algo que usted puede estar en su corazón murmurando, yo no creo que las autoridades aquí, ¿cómo no? Las autoridades pueden ayudar. Entonces, prácticamente, por ejemplo, el comunismo y el evangelio. ¿Usted sabe lo que es el comunismo? ¿Y lo que es el evangelio? Porque son hermanos, son completamente como el agua y el aceite. Porque el comunismo, hermano, no, el evangelio no es enemigo del comunismo.
Es el comunismo el enemigo del Evangelio. Que quede claro eso, porque en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Cuba, en China, Rusia, Venezuela y no sé qué lugares más, hermano, el comunismo, el Evangelio ha sido amenazado y han matado pastores, iglesias completas y en contra y les han perdón, les han quemado todo. Han quemado los lugares donde ellos han hecho sus cultos, hermano. Denle un aplauso al Señor. Entonces, porque el comunismo tiene como meta defraudar a los gobiernos, ¿sí? El comunismo, hermano, está en contra del gobierno. El comunismo está en contra del gobierno. Pero ¿qué hacemos nosotros sin gobierno? Todo sería muerte y destrucción, guerra, violación. Viene un tipo y te dice, me llevo tu hija. Dice, no, no te la puedes llevar. ¿Por qué si yo soy el más fuerte? Hermano, donde no hay ley, hermano, predomina la fuerza. Pero nosotros no tenemos la fuerza para pelear con rifles, piedras, palos, cuchillos, dientes, lo que sea. No. Nosotros necesitamos la autoridad. Todos nosotros necesitamos la autoridad que viene a ser la representación de Dios en este mundo. Dios ha puesto las autoridades, hermano. Imagine que viene una hermana y me dice, hermano, diga, mi esposo me está pegando. Ah, de verdad. Pidámosle a Dios, hermanita. Ya, vamos a hablar con él. Y viene otra vez, hermano, me volvió a pegar. Mire, y hoy, la vez pasada solo un ojo me mordió y ya los dos. Y yo, aguante, hermana, mire, Dios va a hacer una obra, mire. Y a la tercera viene, mire, y me agarró el pelo, mire. Y yo, aguante, hermano, no, yo con respeto a todos los hermanos aquí, ¿sabe qué? Llame a la autoridad. Llame a la autoridad. Y me va a decir, pero ¿por qué le echó la policía? ¿Por qué se la echó? ¿Por qué le echó la policía? Bueno, si la policía es de Dios. Y las autoridades han sido establecidas por Dios. No tengan miedo. Imagínense ustedes que llega, supóngase que no me avisan a mí, y llega la policía donde la mujer, y llega la mujer ahí. ¿Y dónde está el bandido? Por ahí se aventó por ese monte. Como aquí un monte sobra. ¿Y por qué aguantó? ¿Hasta cuántas veces ha hecho? 10 veces. 10 veces le ha dado duro, sí. ¿Y por qué no había buscado la ley? ¿Por qué no había buscado la autoridad? Porque el pastor me dijo que me aguantara, que él iba a cambiar. ¿Y dónde está el pastor? ¿Saben? Ellos van a quedar contentos, todos felices, besando y yo en la cárcel. Por no haber hecho uso de la autoridad que Dios nos ha puesto para que nos defienda y para que nos guarde. Vamos a buscar a ese pastor. Y el pastor, aquí se fue en este monte. También, pues, y para dónde. Ahora que va cruzando la montaña ya de regreso para El Salvador. Imagínate. No, hermano, la autoridad está para que nos sirva. Para que nos sirva a nosotros. Es que hermano, el comunismo, el defraudar los gobiernos y todas esas cosas, hermano, ven contra de lo que Dios quiere. Sí, amén. Hermanos, seamos honestos, seamos rectos, seamos puros, seamos verdaderos ciudadanos. Aquí en Estados Unidos, hermano, cuando usted dice yo soy cristiano, aquí usted agarra un respeto increíble por las autoridades. Los que todavía están, ¿verdad? Pero aquí respetan al cristiano. Uno debe buscar siempre lo recto, lo puro, lo honesto, lo que es de buen nombre. Mire, hermano, en mi país había una hacienda donde trabajaban 5,000 indios, porque ahí hicieron 5,000 indios, pero yo no trabajaba ahí. 5,000 indios trabajaban. Y el hombre tenía a 1,000 trabajando en arroz, a 1,000 trabajando en frijoles, 1,000 trabajando en maíz, 1,000 trabajando en tabaco y 1,000 trabajando en algodón. Todos los tenía trabajando. No, pero se metió el comunismo, hermano. Y ellos, en nombre del comunismo, le quitaron la hacienda a ese hombre. Una hacienda que tenía 5,000 hectáreas y 5,000 trabajadores. Se la quitaron, ¿no? El hombre vino, agarró su avioneta y se vino para acá, para Estados Unidos. Los dejó allá.
Y ellos se apoderaron y cada uno en su pedazo y su casita. Fíjense que cuando él estaba allá era un hombre que impulsaba aquel tren a que hubiera trabajo, a que hubiera empresa, a que tuvieran de todo ellos, que todos trabajaran y todos comieran y que todos cuidaran a sus hijos y que tuvieran un salario, porque era un hombre de empresa, era un hombre emprendedor, hermano. Pero los hayanes le quitaron la propiedad. ¿Sabe qué pasó dentro de un año? Ya todos eran dueños de su pedacito, pero todos estaban desempleados. ¿Sí? Ahora ya no eran 5,000 empleados, ahora eran 5,000 desempleados. ¿Y qué iban a comer sus hijos? Porque le quitaron a un hombre lo que verdaderamente vale la pena. ¡Aleluya! Lo que verdaderamente, lo que importa es un hombre de empresa. Un hombre que sea capaz de darle, de comer al pueblo. Eso era el hombre, un americano. Le quitaron una gran hacienda. Me reservo el nombre para evitar. Pero eso no se debe hacer. Yo creo que lo que es de cada cual, nosotros nunca decimos nada de lo que tiene el rico. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. ¿De dónde viene el gobierno humano? ¿Cómo es que los gobiernos, hermanos, los gobiernos humanos se establecieron? ¿Qué dice Romanos? Que fueron establecidas por Dios, pero ¿dónde? ¿Cómo es que llegó el hombre a gobernar? Veamos aquí, Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a ver algo ahí. Perdón, Primera de Samuel, capítulo 8. Va a ser. Primera de Samuel, capítulo... ¿Cuántos lo tienen ya? Fíjense bien, dice aquí la palabra de Dios. Ocho, 4, dice. ¿Estamos listos? Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí Samuel, tú has envejecido. Y tus hijos no andan en tus caminos, no son tan rectos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Oiga, ¿qué? Que nos juzgue. Que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. Es lo que le dijo, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces prácticamente aquí fue donde ellos renunciaron al gobierno divino, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto. Fíjense bien, a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que he hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Porque si ustedes piden un rey terreno, tendrá que reinar sobre ustedes. Ahora bien, entonces que reinará sobre, ¿qué dijo? Ellos. Sobre ellos. Y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que había dicho que había pedido rey. Y dijo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros de guerra y de su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Fíjense cómo el rey iba a gobernar. Dice, y nombrará para sí jefes de miles, de 50, y pondrá un harén, dice, que haren sus campos y cieguen sus mieses, dice, y a que hagan armas de guerra y pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras, tortilleras del reino. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, dice, para plantar sus viñas, sus olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano. ¿Qué va a hacer el rey? Diezmará vuestro grano y a sus siervos tomará, y vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros años.
lo que le quiero decir aquí con esta palabra, dice el 17, diezmará también vuestro rebaño y seréis su siervo. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Abra la puerta, hermano, que está haciendo calor. ¿Sienten calor allá? Ok. Yo estoy encendido, ¿no? Entonces prácticamente lo que estamos viendo es que así fue como el gobierno humano llegó a gobernar. Llegó a gobernar y ahí quedaron los hombres. Por ejemplo, Dios siempre ha gobernado la tierra por medio de patriarcas, jueces, sacerdotes, profetas, reyes, presidentes. Él es el que pone reyes y quita reyes. ¿Se da cuenta cómo llegó Dios a gobernar? Entonces el primer rey de Israel, Saúl, quien lo puso fue Dios. Ellos pidieron un rey. Samuel le dijo al Señor y el Señor dijo, allá tengo uno. Hijo de decir, Saúl. Y lo fueron a buscar y en realidad el hombre era elegante, pero como para gobernar no se necesita ser elegante, sino ser sabio e hijo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Desde entonces el Señor quita reyes y pone reyes. Amén. Él es, entonces, vaya, debemos de saber que está el presidente. Que Dios bendiga al presidente. Solo tres dicen, ¿cuántos dicen amén? Que Dios bendiga al presidente. Dios bendiga, hermano. Él es el que lo ha puesto. Y principalmente en esta nación, hermano. Porque esta nación, hermano, los fundamentos de esta nación son cristianos. Entonces, prácticamente, porque esta nación, porque esta bendición es de bendición para muchas personas. Y para muchos gobiernos de nuestro país. Usted sabe que Estados Unidos, yo era un niño así como de 10 años y yo tuve la primera aflicción cuando yo estaba en mi país. ¿Y cuál fue mi aflicción? Que me dijeron, mira, fíjate que El Salvador tiene una deuda externa. Ah, no, que me dijeron. Y yo dije, bueno, ¿y de cuánto es? No, me dijeron, vos, fíjate, vos, me dijo, cada uno de los salvadoreños le debe $10,000 a Estados Unidos. No, hombre, y nosotros nunca, imagínense, hermano. Yo traía una mi carcacha ahí que no valía mucho, ¿y cómo le pagué yo a Estados Unidos? Entonces, hermano, Estados Unidos ha sido una bendición. Amén. Entonces, prácticamente, lo que estamos viendo nosotros es que este gobierno ha sido establecido y fundado sobre las bases de la Biblia. Y la constitución de este país descansa en las bases de la Biblia. Entonces, prácticamente lo que estamos viendo aquí, si usted mira allí, váyase al capítulo 16 siempre de Primera de Samuel, más adelante. Fíjese que vino un día en que Dios cambió a Saúl. 16:1. Dicen amén. Amén. Primera de Samuel capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Era David. Entonces lo que le estoy diciendo es que él quita a Saúl y pone a David. Entonces prácticamente porque Dios es el que pone reyes y quita reyes. Principalmente, denle un aplauso al Señor, hermano. Entonces prácticamente el Dios que pone los presidentes, principalmente en Estados Unidos. Eso se lo digo, en cualquier país pueden poner a quien quieran, pero aquí en Estados Unidos, aquí sí directamente, porque Dios, imaginen en el siglo XVI, hermano, vinieron los pilgrims a esta nación, a este lugar, y vinieron huyendo, hermano, de la religión. Y cuando llegan a este lugar, hermano, era una colonia de gente, y llegaron, digamos, a Massachusetts, al río Hudson específicamente, y ahí fue donde edificaron esa torre, la Torre de la Libertad, porque para ellos eso significaba, la Torre de la Libertad. Ahora bien, allí fue donde ellos establecieron el Thanksgiving, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, esa fiesta, hermano, esa fiesta no es lo que representa hoy, hermano. Esa fiesta fue dándole gracias a Dios, hermano, por poder ejercer el evangelio, hermano. Esa es la fiesta, poder ejercer el evangelio. No es una comida, hermano. No es otra cosa. Tantas cosas que le pueden pegar. Pero lo que significa específicamente es una fiesta.
por poder ejercer el Evangelio. Ahora bien, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Establecieron los impuestos. ¿Y sabe de dónde sacaron los impuestos? Son los diezmos. Por eso es que esta nación tiene una buena calle, un buen hospital, una buena escuela. Y es por eso, hermano, que esta nación ha llegado a ser grande. Porque a todo mundo le descontaron los diezmos. Esta nación no es para ustedes. Si no quieren pagar los impuestos, usted no está dispuesto a darle los diezmos al gobierno. Entonces la ciudad sería una ciudad pobre. ¿Por qué esta nación es tan poderosa, tan grande, tan rica, Imagínense, hermano, gente que viene, que yo conozco, vienen y van a los hospitales, una operación de corazón abierto que vale $100,000, no importa, se la dan. Porque aquí esto es grande, porque Dios está aquí, hermano, hay muchos que no me ven, pero Dios está aquí, hermano. Imagínense que venga alguien queriendo estafar lo que Dios ha creado aquí. Imagínense que venga alguien queriéndose burlar de este gobierno, queriéndose burlar de Dios. Va a estar bajo juicio. No es apto para el reino de los cielos. No puede ser un ciudadano del cielo si no es un buen ciudadano aquí en Estados Unidos. No, hermano, es una cosa que yo me quedo sorprendido. ¿De dónde agarrábamos nosotros $400,000 para curar a mi esposa? ¿De cuál bolsillo? Y los bolsillos están con hoyo para abajo, hermano. Imagínense, hermano, ¿y cómo? Pero estar aquí es honor, es gloria, darle gracias a Dios. No, yo me gozo estar aquí con ustedes. Por eso en el billete dice In God we trust. No sé si así se dice. Pero en God we trust. Imagínense, nosotros confiamos en Dios. Eso dice el billete. Ahora le quieren arrancar eso al billete. ¿Y cómo lo hacen? Entonces prácticamente, hermano, lo que estamos viendo nosotros, la Casa Blanca. La Casa Blanca tiene adentro un jardín que se llama el Edén. Fíjense que son cosas que uno no sabe. Otra cosa, el Pentágono, el lugar ese donde se manipula todo lo que es el gobierno de guerra. Pentágono, en la palabra se deriva del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. La ley. Ese es el Pentágono, hermano. Imagínense qué hermoso sacramento. Sacramento, hermano. Santo sacramento. El perdón. ¿Sabe usted que en Estados Unidos usted puede hacer una barbaridad y usted escribe una carta a la Casa Blanca, hermano, al gobierno, y usted pide perdón? Le dan el perdón. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Le preguntaron al Señor, ¿es lícito dar los impuestos? Digo el Señor, ¿de quién está en esa moneda? ¿De quién es este efigie? De César. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Denle a César lo que es de César, los impuestos. Y a Dios lo que es de Dios, lo tiene. Hermano, ¿usted quiere ser próspero? Porque Estados Unidos es una nación tan rica. No lo tiene. Porque eso es, hermano. Esa es la riqueza de este mundo, lo tiene. Ahora bien, usted haga como quiera, pero le puedo decir que está jugando con el reino de los cielos. Porque nosotros venimos a un Dios vivo. Si una persona, un hermano, defrauda al gobierno humano, está defraudando al gobierno de Dios y no es apto para heredar el reino. Entonces nosotros, hermanos, debemos honrar a Dios. No podemos burlarnos de las autoridades y su protocolo. Es cuestión de conciencia. ¿Cómo se va a sentir bien usted para con Dios si usted está estafando a los Estados Unidos? No se puede hacer eso aquí. Hay que ser recto en este lugar para que pueda andar uno bien aquí. Y uno, si usted vive aquí, hermano, defienda esto. El Señor dice aquí, para cerrar, porque ya se acabó, cerremos el tiempo. Dice aquí en Romanos, ¿dónde empezamos, hermanos? En Romanos capítulo 13, vamos a ver, cerremos el pensamiento. Porque donde se abre, ahí se cierra. Hechos Romanos, vamos a ver qué dice. Romanos capítulo 13.
Voy a cerrar con el 7. Bueno, el 6 tiene que ser. 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razones de castigo, sino también por causa de conciencia. O sea que aquí en conciencia, cuando hablamos de conciencia, entra ya esa presencia de Dios. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores, ellos son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo, y es protegernos a nosotros. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo. Fíjense bien, ese es algo especial. Al que impuesto. También es especial. Al que respeto. Ustedes tienen que respetar a los que están en eminencia. Porque si usted paga sus impuestos y usted hace aquí y hace ahí y no respeta al pastor, aquí también sale ahí. Al último dice, al que honra, y la honra es para Dios. Amén. Pero aquí, hermano, usted tiene que respetar a los niños. Amén. Al anciano, a las autoridades, a los que están en eminencia. O sea, esta es una cosa, hermano, que nos lleva a nosotros, hermano, pagar a cada cual. Al niño, al anciano, al juez, al presidente, a la autoridad, al pastor, a los padres de familia, a la Constitución. Usted no puede estar burlando la Constitución. En nuestro país les da vergüenza, hermano. Esto es solo para gente este mensaje es para gente que desea agradar a Dios. Para ellos este mensaje. En nuestros países, hermano, como aquí a mí me da pena cuando yo estoy viendo ahí en el Facebook, pues. Porque miro que ponen comida y todo, pero también ponen al presidente cantando una canción mexicana o llorando por su muro. Esas cosas no sí, no, porque hay que respetarlo. Estamos, imagínense que usted un día quiere un beneficio de la ley. Usted quiere hacer, que un hombre fue a sacar su ciudadanía. Y cuando fue aquí, aquella guerra, aquel encuentro, aquellos motines que hubieron de Rodney King, no sé cómo se llamó. Dice que un hombre va saliendo con su televisión, un almacén de eso. Había tocado la puerta y va con su televisión. Pero él llegó en silla de ruedas, hermano. Después llegó en silla de ruedas y le dijo al yo vengo a arreglar mi ciudadanía, le dijo. Ok, le dijo, tal. Entonces tú eres fulano de tal, si tú vivías en tal parte, sí. Tú siempre te has portado bien, sido un buen ciudadano. Yo soy un buen ciudadano, señor. Ok, muy bien, le dijo, vamos a ver esta pantalla que no la tenemos, pero la vamos a poner. Entonces, para que esta tienda, una tienda que rompieron las puertas y sacaron, y que viene saliendo ahí, ¿quién es? Y el hombre se miró así y le dijo, soy yo, le dijo, robando de una televisión. Y le dijo, bueno, dame los papeles, dame la mica, dame todo, y quítame. Le dijo, no me lo puedes quitar porque soy un hombre de silla de ruedas. ¿Por qué no? Le dijo, dame. Tú no tienes derecho a tú no puedes ser ciudadano de aquí en los Estados Unidos. Le quitaron todo y ahora. ¿Pero por qué sucede eso? Porque son malos ciudadanos de Estados Unidos. Si usted no está dispuesto a pelear por esta nación, ya sabe por dónde entró. Amén. Es más, yo no sé por dónde entré. Pero si no defendemos esto es porque no tenemos capacidad de vivir. Amén, aleluya. Seamos honestos. Sí, amén. Si queremos ser buenos hijos de Dios. Esto es para gente que quiere de arriba. Amén. Cierre los ojos. Cierre los ojos.